Hacemos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros no hay que caer en la tentación y librarnos del mal. Glorioso San José. Bueno, les comento dos cosas primero. Cuando me propusieron hacer una charla para alumnos y exalumnos, la verdad que me alegré. Se me hizo una sonrisa en la cara porque era una buena oportunidad de encontrarme con exalumnos. Después me dijeron cuál era el tema que me tocaba, que era reforma universitaria. Y ahí la verdad se me borró la sonrisa. Pero no porque la reforma universitaria sea un tema sumamente complejo, que lo es, sino que lo que es malo de la reforma universitaria es que hay tanta carga de falsedades y de mentiras con respecto al tema de la reforma universitaria que se pierde el sentido histórico de lo que están diciendo. Y lo peor de todo es que esas falsedades y esas mentiras, como se han ido repitiendo durante varias décadas, muchas décadas, se han convertido en lugares comunes, en clichés, que son dichas como que si se tratara de verdades evidentes. Bueno, los reformadores del 18, los que protagonizaron todos los actos en Córdoba en el 18, sacaron una serie de documentos con mucha pompa, muy floridos, pero que en realidad no decían nada. Yo elegí una frase para empezar desde ahí a mostrar todo lo que se ha mentido con respecto al tema universitario. Y la tomé del Manifiesto Liminar. El Manifiesto Liminar es una declaración que hacen los que pidan la reforma universitaria, y el Manifiesto Liminar es redactado por un ideólogo, un abogado que se llamaba Deodoro Roque. Entonces, bueno, no se lo voy a leer entero porque es demasiado largo, y como todo abogado, habla y no dice nada en concreto, ¿no? La sustancia es pobre. Pero extracté una frase que dice así: acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Como que la reforma de 1918 había liberado a los estudiantes de la opresión de una supuesta monarquía que había terminado ya un siglo y medio antes más, y los monasterios. En realidad esto es el enunciado de una mentira mayor que se ha vuelto general, que es la mentira de decir que la fe y la ciencia se contraponen, que no hay posibilidad de compatibilizar la fe con la ciencia, y que por lo tanto la teología, el estudio de la teología no puede figurar entre las ciencias, porque son incompatibles. Y que además, como la ciencia ha demostrado que la fe está equivocada, la Iglesia se ha propuesto, de alguna forma, oprimir la educación para controlar. Todo esto es una falacia enorme. Si ustedes se preguntan, si alguno de los muchos que hablan de reforma universitaria, le preguntan ¿de dónde surgen las universidades?, seguramente muchos van a decir, y deben haber surgido en el Renacimiento. Pues no. Bueno, entonces deben haber surgido en el siglo de las luces, seguramente. No, tampoco. Bueno, en la Ilustración, va de suyo. Ilustración, universidad, es como que es lo mismo. No, tampoco. Bueno,
en la enciclopedia, en el auge de la enciclopedia, ilustración, universidad, enciclopedia, aparecen conceptos sinónimos. No. ¿Y dónde surgen las universidades? En la Edad Media surgen las universidades. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo en la Edad Media? La Edad Media es la era del oscurantismo. No pueden haber surgido las universidades ahí. La Edad Media es la etapa histórica de la superstición. ¿Cómo van a surgir las universidades en la Edad Media? En la Edad Media estaba la Inquisición, y la Inquisición perseguía a los libres pensadores. No puede haber surgido en la Edad Media. Pues sí, surgió en la Edad Media. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Antes no había conocimiento, no había estudios. Sí, por supuesto que había estudios, lo que no había eran universidades. Todo el mundo ha sentido hablar de la Academia griega, ¿no? Donde se formaron los principales filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Ese modelo de academia griega pasó al Imperio Romano, ¿no? La escuela romana. Ahora, ustedes saben bien que luego del siglo III, ¿no? Roma entra en una crisis. Y a partir del siglo IV, esa crisis se agudiza y el imperio se divide. Todavía era un solo imperio, pero ya tenía dos metrópolis. Y ya para inicios del siglo V, el imperio romano era una sombra de lo que alguna vez fue. Pueblos bárbaros atacaban las fronteras de ese imperio. En el 410, los vándalos atacan Roma y la incendian, la saquean. No la conquistan, porque el interés de los vándalos no era conquistar Roma. Y en el 455, otra vez, ahora los visigodos, al revés fue, vuelven a incendiar y destruir Roma. Y ya para 1476, perdón, para 1476 no, para el 476, Roma era un fantasma de lo que alguna vez fue, a tal punto que el Senado ya estaba en Ravenna y los emperadores eran unos títeres. Así que, sin ningún tipo de poder, el Senado de Ravenna decide deponer al último de los emperadores, que se llamaba Julio Nepote, tomar los símbolos romanos y enviarlos a Bizancio. Y termina oficialmente el Imperio Romano. Imagínense ustedes esa situación. Todo ha caído. No existe el emperador, no hay autoridad. Los gobernadores de las provincias romanas tampoco tienen autoridad, ya no existen. Las legiones romanas no están para imponer el orden. El derecho romano, que era ese corpus jurídico que regulaba la vida de todos los ciudadanos romanos, ha desaparecido. Toda la estructura, toda la arquitectura política, jurídica, social, económica del imperio se ha venido abajo. Nada queda en pie. Ahora en el territorio donde antes era el Imperio Romano, hay distintas tribus, godos, visigodos, vándalos, francos, alamanes, normandos, sajones, con una estructura tribal, son pueblos salvajes. ¿Y qué pasó con las escuelas romanas? Lo mismo, han desaparecido las escuelas. Pero no todo ha caído, o sea, no todo se derrumbó. Hay una institución de orden espiritual que no ha caído, que todavía no ha desaparecido. Y esa institución es el cristianismo. El cristianismo que a lo largo del siglo I hasta el siglo IV, hasta el 389, cuando Teodosio declara al cristianismo religión oficial del imperio, ha ido abriéndose paso a través de la predicación, de una forma lenta, pero paulatina, y se ha convertido en la religión, primero la religión oficial del imperio, y después la religión de toda Europa. ¿Y dónde subsiste la cultura? ¿Dónde subsiste la educación? Y subsiste, sobrevive
en las iglesias, en las catedrales y en los conventos. Son los clérigos, son los monjes, los que conservan la cultura, los que han salvado, los que administran las escuelas, los que administran las bibliotecas, y son los que salvan el conocimiento tradicional que se ha perdido. Al principio esas escuelas solamente estaban reservadas para los clérigos jóvenes. Pero con el tiempo, imagínense ustedes, las escrituras, para entenderlas y enseñarlas, necesitan cierta instrucción. Entonces, precariamente empiezan a arrancar escuelas en todo lo que antes era el Imperio Romano y ahora son los pedazos de la cristiandad. Bueno, en un principio esas escuelas tenían un carácter reducido, pero van aceptando estudiantes de afuera, los hijos de los nobles que querían tener una educación rigurosa, empiezan a concurrir a esas escuelas y pronto esa tarea educativa ya la empiezan a hacer también el clero secular. Con el tiempo, bueno, en el siglo VI se produce la expansión del Islam, el Imperio Romano de Oriente, o sea, Bizancio, grandes porciones del Imperio Bizantino son conquistadas por los musulmanes. En el siglo XI, con las cruzadas, la cristiandad toma contacto con el Islam y recupera o entra en contacto con aquellas obras clásicas griegas que se conservaban todavía en el Imperio Bizantino. Esas obras son traducidas y copiadas por la actividad de los monjes, de los clérigos. Es una actividad enorme, ciclopia. Imagínense ustedes que toda esa cultura griega, griega y árabe también, que se consideraba perdida, son los clérigos los que tienen la tarea de traducirla, copiarla y reproducirla, para que pueda ser enseñada a la mayor cantidad de gente. Es una tarea enorme. Imagínense que estamos hablando de los primeros siglos, del siglo VI al siglo XI. Todavía no existía la imprenta. La imprenta se va a inventar en 1440. Así que los monjes se toman el trabajo de traducir todas esas obras del árabe, del griego, y copiarlas, palabra por palabra, página por página, manuscrito por manuscrito, y reproducirla en libros. Sin esa tarea, que es invisible, las universidades hubiese sido imposible. Con el tiempo, esas comunidades van tomando prestigio, sobre todo a través de algunos maestros con que van tomando renombre, y los estudiantes de diversos sectores, de diversos lugares, se sienten atraídos por esa casa de estudio, y las universidades van no creándose, sino que van emergiendo, van surgiendo. Es una etapa que transcurre entre el siglo VI, donde se cierra, donde se cae la última escuela romana, al siglo XI, donde las universidades empiezan a despegar, empiezan a aparecer. Ahora, ¿cómo estaba instrumentada la universidad? Contrario a lo que se cree, muy contrario a lo que se cree, lo que piensa la modernidad, es que la Iglesia controlaba la universidad. Pero en la Edad Media, que es muy desconocida en la actualidad, existían fuertes redes de solidaridad social. Existía la familia, la aldea, la parroquia, el gremio, el señorío, eran redes
relaciones sociales que otorgaban amparo. Esas corporaciones, esos gremios, no solamente formaban en determinadas profesiones, sino que además protegían los derechos de esa corporación y establecían las obligaciones de las personas que pertenecían a él. La universidad, con el tiempo, se va a constituir en la corporación más importante de la Edad Media. La corporación más poderosa de la Edad Media. Bueno, ¿cómo aparecen así es como van surgiendo con el tiempo, por obra de la Iglesia y por el trabajo incesante de estos clérigos, de estos copistas, de estos traductores, las primeras casas de estudio. Ahora, ¿cuándo esas casas de estudio se van a convertir en sociedades? Bueno, más o menos a partir del siglo XI. No es que las universidades se crean, sino que van surgiendo. Acá hay que dejar algo en claro. Con el cristianismo y con la Iglesia, el mundo deja de ser esa tierra donde habitan dioses, paganos, griegos y romanos, para convertirse en la creación de Dios. Y entender, comprender y conocer la creación de Dios es una obra del cristianismo y de la Iglesia. Por supuesto, tomando un conocimiento anterior, pero completándolo y llenándolo de sentido. A partir del siglo XI, tanto los monarcas como los papas empiezan a otorgar lo que se llamó a reconocer estas instituciones como corporaciones, y es así como van surgiendo las universidades. Además, las sociedades, los burgos y las ciudades empiezan a crecer. Con el imperio de Carlomagno se crea toda una administración que necesita instrucción, y por lo tanto concurren a esos centros de estudios cada vez más y más estudiantes. Lo que era una escuela, lo que en principio era una escuela originaria, construida que era nada más que un grupo de estudiantes alrededor de un profesor carismático o destacado, empieza a constituirse en una empresa intelectual mucho más vigorosa. Eso es cómo van a surgir las universidades. Hay dos paradigmas sobre las universidades. Uno es Bolonia y el otro es París. Bolonia era en aquel entonces una ciudad independiente, una ciudad-estado, ubicada en una región estratégica. Bolonia está casi en el centro de Italia, donde se termina la región de la Panadia y en donde empieza la Italia meridional. Bolonia era un centro de carreteras, un centro de caminos, una encrucijada de caminos. Y podía presumir de que tenía una antigua escuela con gran tradición que podía remontarse a épocas romanas. Además tenía una escuela de derecho canónico, una escuela monástica de derecho canónico, y más o menos por el siglo XI se empiezan a instalar en Bolonia ciertos profesores que empiezan a tener un enorme prestigio, sobre todo en derecho, ¿no? En derecho romano, empiezan a traducir las obras de Justiniano. Justiniano fue un emperador romano, pero romano del Imperio Bizantino, y estos profesores, estos jurisconsultos, empiezan a traducir todo del griego, todo ese corpus jurídico romano, y por otro lado, también hay destacados representantes del derecho canónico. Para que ustedes vean la independencia que llegan a tener las universidades en la Edad Media, Bolonia es un caso paradigmático en este caso. Por aquel entonces, en el siglo XI, se vivía lo que se llamó las querellas de las investiduras.
¿Qué es la querella de la investidura? La querella de la investidura es un conflicto entre el Papa y el emperador, entre la Iglesia y el imperio, por quién es el que está facultado para nombrar los obispos. Bueno, fíjense ustedes, los emperadores del Sacro Imperio Romano se creían sucesores de los emperadores romanos, así que consideraban que el derecho romano era el derecho aplicable y confiaban en estos jurisconsultos de la Universidad de Bolonia. Por otro lado, los papas creían que el derecho aplicable en este tema era el derecho canónico. Y casualmente en Bolonia estaban los principales especialistas de derecho canónico. Fíjense ustedes, la independencia, la fuerza que tenía Bolonia, que ni el papa ni el emperador podía determinarla, podía establecer ni los programas de estudio ni dominarla. La otra, el otro modelo paradigmático de empresa, de universidad, es París. París también surge alrededor de la Catedral de París. Si alguna vez ustedes viajan por París, van a ver que París tiene un río principal, el río se ensancha, y hay una isla que se llama la Cité. Bueno, en esa isla estaba edificada la Catedral de Notre Dame. En esa catedral, como todas las otras universidades medievales, se había conservado toda esa cultura latina, y luego con los aportes de la cultura griega, y se había formado una prestigiosa escuela. Con el tiempo, la fama de esa escuela, empezaron a viajar a París una enorme cantidad de estudiantes de toda Europa. Con el tiempo, la isla de la Cité quedó pequeña, y se expandió a la orilla izquierda del Sena, toda esa zona que se conoce como barrio latino. Fíjense ustedes, qué casualidad, no es casualidad, barrio latino, porque el latín era el idioma del conocimiento, el idioma del saber. Ahora bien, esa universidad, ¿cómo se estructuraba? Bueno, en un primer momento la relación era el maestro y el alumno. Había una relación directa, celebraban un contrato entre ellos, directo. El maestro elegía cuál era la sede que iba a ocupar y el alumno elegía cuál era el profesor al que le iba a enseñar. Con el tiempo, los maestros empezaron a formar corporaciones que se llamaban societates. Esas societates constituían verdaderas corporaciones, verdaderos fueros. Los estudiantes también empezaron a agruparse, no en corporaciones, sino en cofradías llamadas universitarias. No para controlar la universidad, no para fijar los planes de estudio, sino para defender sus propios derechos. Esa manera de agruparse, con esa manera de agruparse, obtenían a veces que les perdonaran los impuestos, a veces que le dieran alguna franquicia o que les permitieran no hacer el servicio militar. Bueno, con el tiempo, ¿cuál era la herramienta que tenían los estudiantes para defender sus derechos? No estaban desarmados, tenían una poderosa arma, que era la cesatio. Cuando la universidad o cuando la ciudad que controlaba la universidad les exigía demasiado, tenían un convenio por el cual se producía un éxodo de alumnos y profesores, y se iba a otra universidad y establecía una nueva universidad. Esto era muy perjudicial para la ciudad. Entonces, generalmente, esta arma de la cesatio y la corporación, organizarse en corporación, hizo que la universidad medieval, lejos de lo que se cree,
no estaba ni dominada ni por el imperio ni por la iglesia. Tenía una independencia y una autarquía envidiable. Envidiable. Pasaron algunos fenómenos. Por ejemplo, en el siglo XII aparecen las órdenes mendicantes, ¿no? Como los dominicos, como los franciscanos, son los más comunes. Bueno, las órdenes mendicantes eran organizaciones descentralizadas, ¿no? Y estaban muy preocupados por la educación de sus miembros, ¿eh? Y trataban de darle una educación que iba desde lo más elemental hasta lo más elevado. Atraído por estas universidades, un montón de integrantes, numerosos integrantes de las órdenes mendicantes, concurrieron a las universidades. Empieza a producirse un problema. ¿Por qué? Porque al graduarse, tenían que jurar fidelidad a esa corporación, y ninguno de los integrantes de las órdenes mendicantes querían someterse a esa corporación. Así que se producían distintos conflictos. Como ustedes ven, la universidad medieval es una entidad autónoma, es una empresa de conocimiento que no tiene el control. El Studium no tiene el control ni de el monarca ni de la iglesia. ¿Cuándo empieza a perderse esa independencia en la vida universitaria? Precisamente con el Renacimiento. Es al revés de lo que se cree. No es la Edad Media, una edad oscura que controla las universidades, que las vuelve, que las oprime, que las obliga a enseñar la fe por sobre la ciencia, sino que es todo lo contrario. Es precisamente en el Renacimiento, y sobre todo con la Reforma, que las universidades van a ir perdiendo paulatinamente esa independencia. ¿Por qué se da? Porque con la Reforma, una de las consecuencias que tiene la Reforma protestante, además de destruir la unidad de la cristiandad, es que los monarcas van rompiendo relaciones con el Papa, van rompiendo relaciones con Roma, y van fundando iglesias que son iglesias nacionales. El caso más paradigmático es el caso de Inglaterra. Enrique VIII, cuando rompe con el Papa, crea la iglesia anglicana, y el monarca, Enrique VIII, es monarca y a su vez es la principal autoridad de esa religión. Lo mismo ocurre en los otros reinos protestantes. Lo mismo va a ocurrir en Holanda, en Dinamarca, en los reinos alemanes, en Suecia. Y entonces los monarcas van tomando control de la enseñanza. Además, en la Edad Moderna empieza a surgir lo que se conoce en historia como el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico? El absolutismo monárquico es una ideología por la cual los monarcas buscan el poder total. Ahora bien, esta ideología del absolutismo monárquico no es una ideología medieval, no es una doctrina medieval, es una doctrina moderna, y no es una doctrina católica, es una doctrina protestante, sobre todo calvinista y anglicana. Esto va a pasar en casi todas las universidades, con una excepción, con las universidades españolas. En España, sobre todo por la tarea de un gran hombre de la Iglesia y un gran hombre de Estado, que es el cardenal Cisneros, prácticamente la reforma no tiene vigencia. El cardenal Cisneros hace las reformas necesarias en la Iglesia antes de la reforma.
Y las universidades de España gozan de esa autonomía que ya empiezan a perder todas las universidades europeas. La Universidad de Salamanca, la Universidad de Tolosa, la Universidad de Alcalá de Henares, que ahora se llama Complutense, está cerca de Madrid, son las únicas universidades europeas que todavía se constituyen como corporaciones y todavía conservan esa autonomía intelectual, esa autarquía, que ya empiezan a perder las universidades en Europa. ¿Por qué hago alusión a las universidades españolas? Porque las universidades españolas son las que nos van a llegar a nosotros. ¿Cuándo empiezan a llegar esas? Bueno, les tengo una cita para que vean el pensamiento de uno y otro. Mientras en las universidades británicas, en Oxford y en Cambridge, Hobbes, ¿han sentido hablar de Hobbes? Ese filósofo contractualista decía, el soberano no está sujeto ni a la ley, no está sujeto a ninguna ley, ni humana ni divina. Blackwood establece la indivisibilidad de la monarquía y define la superioridad del rey sobre la ley. Barclay, los reyes fueron creados por derecho divino, toda resistencia a su mandato es pecado. Eso es lo que se enseñaba en las universidades británicas, en Cambridge y en Oxford. Miren lo que se enseñaba en la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria. El príncipe está sujeto a la ley. Si lo usara injusta o tiránicamente, su autoridad puede y debe ser resistido y depuesto. Fíjense qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Acá se ve claramente que ya los monarcas empiezan a tomar control sobre las universidades, pero en España eso todavía no pasa. En España reinan los Habsburgo. Los Habsburgo son una monarquía católica, conservadora, y esas ideas de la Ilustración todavía no han entrado. Y esas universidades son las que nos van a llegar a nosotros. Para algunos datos, el Nuevo Mundo se descubre en 1492. Bueno, la primera universidad de América es de 1551. Es la Universidad de San Marcos, que es la Universidad de Lima, 1551. ¿Y cuál es la primera universidad de Argentina? Córdoba, 1612. Fíjense ustedes. ¿Cuál es la primera universidad de Estados Unidos? 1751. Casi 150 años después que nuestra primera universidad. Fíjense ustedes, ¿no? Nosotros que vivimos siempre mirando a Estados Unidos y admirando sus universidades, Harvard, Yale, Princeton, Stanford. Bueno, mientras ellos vestían harapos, nosotros ya teníamos una universidad. ¿Cuándo empieza a perderse eso en nuestra universidad? Bueno, lamentablemente, en el filo del siglo XVIII, en el 1700, el último rey Habsburgo, que es Carlos II, muere sin sucesor. Y se produce en España una guerra sucesoria, conocida como la Guerra de Sucesión Española. Dos monarquías, dos dinastías van a luchar por el trono, los Habsburgo y los Borbones. Los Borbones reinaban en Francia, ya las ideas ilustradas del absolutismo monárquico habían penetrado en Francia. Y bueno, de esta guerra triunfa la monarquía borbónica. Así que cambia de la dinastía. Nuestra España católica, que era gobernada por los Habsburgo, ahora es gobernada por los Borbones. Y los Borbones son monarcas absolutos.
Así que imagínense que las ideas de Francisco de Vitoria, el príncipe está sujeto a la ley, y si la ejerce injusta y tiránicamente, su autoridad puede y debe ser resistida y depuesta, eso a los reyes borbónicos no les gusta. Entonces empiezan a establecer en las universidades lo que se llamó regidores regios, que eran una suerte de censores. Bueno, más allá de esto, la educación universitaria que nosotros tenemos es esa educación española heredada de la Universidad de Salamanca, que llega acá a América. Y bueno, nuestras primeras décadas de vida independiente, ustedes saben bien, que es el choque de dos modelos de nación. Por un lado, la nación hispano-criolla, que es tradicional, defensora de nuestra fe, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y por otro lado, las ideas centralistas, unitarias, que son ilustradas, que toman las ideas de la Revolución Francesa y del constitucionalismo británico. Esas ideas, esas dos Argentinas, esos dos modelos de país, van a luchar durante los primeros 40 años de nuestra historia nacional. En 1852, con la batalla de Caseros, esa Argentina liberal es la Argentina que se va a imponer. Luego de Caseros van a venir las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Bueno, la ideología de estas presidencias históricas es liberal e ilustrada. Liberal, ilustrado y anticlerical. Basta leer nada más los principales autores de la generación del 37, Miguel Cané, Ricardo Guay, o Vicente Fidel López, Esteban Echeverría. Hay un odio hacia la Iglesia, es un laicismo, un positivismo militante. Con el gobierno de Roca, terminadas las presidencias históricas, con el gobierno de Roca empieza una etapa histórica en nuestra historia que se conoce como la generación del 80. La generación del 80 es positivista, laicista, anticlerical, y tiene una empresa, o sea, tiene como una misión. ¿Cuál es su visión? Su misión es separar a la Iglesia, pero no separar a la Iglesia del Estado, porque esas son ideas modernas. Hoy se habla de separar a la Iglesia del Estado. En realidad, la idea de la generación del 80 es separar a la Iglesia de la sociedad. Tenemos que ver cómo era la sociedad de aquel entonces. La sociedad de aquel entonces, la Iglesia y la vida en comunidad estaban estrechamente relacionadas. Cuando uno nacía, era bautizado y era inscrito en un registro parroquial. Cuando uno crecía y se casaba, contraía matrimonio, ese matrimonio era el matrimonio religioso, era un sacramento religioso, y el matrimonio era indisoluble. Cuando uno moría, era enterrado en un cementerio parroquial. Toda la educación de nuestra primera etapa histórica estaba vinculada a los conventos. Bueno, ¿qué hace la generación del 80? Bueno, la generación del 80 va a empezar a producir una separación, pero no una separación de la Iglesia y del Estado, una separación de la sociedad con la Iglesia. Se van a crear los registros civiles, se van a dejar de lado los registros parroquiales. Esto lo hace la generación del 80 también para controlar los padrones. Se va a dictar una ley de matrimonio civil, o sea, el matrimonio va a dejar de ser un sacramento para convertirse en un contrato. Se van a crear los cementerios públicos del Estado. Y con la educación, ¿qué va a pasar? Con la educación va a pasar lo mismo. La generación del 80 va a querer separar, escindir la educación de la Iglesia, la educación de la religión. La generación del 80 es profundamente laicista. Ahora bien, acá no hay que caer en el equívoco de creer que el laicismo es una posición neutral.
El laicismo no es una posición neutral. El laicismo lo que quiere es separar, escindir a Dios de la educación. Que Dios no aparezca en la educación. Y es así como la generación del 80 va a dictar una ley, que es la ley, el buque insignia de la generación del 80, que es la ley 1420 de educación pública y laica. Y obviamente, ¿qué pasa con las universidades? Y obviamente la gente de la generación del 80 no era tonta, no va a promover la educación laica en el nivel inicial, en la escuela primaria y en la secundaria, y va a dejar la universidad con la educación religiosa. No, correlato de la ley 1420 es la ley Avellaneda, creo que es 1597, 1597 la ley. ¿Y qué establece la ley Avellaneda? Bueno, la ley Avellaneda establece que el dominio del Estado, el dominio de las universidades por el Estado. ¿Qué establece la ley Avellaneda? Que las universidades se van a dar su propio estatuto, pero ese estatuto va a tener que ser remitido para su aprobación al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo va a poder aceptarlo o rechazarlo. ¿Cómo estaba organizada la universidad hasta ese entonces? Bueno, los profesores elegían a los decanos y los decanos elegían al rector. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la ley Avellaneda, los profesores, ¿cómo eran designados? Eran designados por una terna, que era aprobada por el rectorado. Esa terna se elevaba también al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, a dedo, o sea, el Estado, designaba cuál era el profesor de esa terna que aceptaba. Coronario. Ya la universidad no es la universidad que vimos en la Edad Media, la Edad Media oscurantista, la Edad Media, edad de la superstición. En la Edad Media las universidades eran corporaciones independientes, eran corporaciones autárquicas. Ahora resulta que en la educación de la generación del 80, la educación laica, valiosamente laica y positivista, Dios está excluido de la educación, pero es el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo, el que controla las universidades. La universidad ha dejado de ser libre, como era la Edad Media. Fíjense qué contraste enorme. Con la generación del 80, además, empieza en Argentina el proceso de inmigratorio. Llegan a Argentina miles de inmigrantes, la población argentina se va a duplicar, se va a triplicar. Va a iniciar con esta inmigración el comienzo de una incipiente clase media. En la generación del 80 estaba la oligarquía, que era la dueña, la terrateniente, dueña de los campos, y por el otro lado estaba el peonaje, el gauchaje. Y no había una sociedad, no había una clase media. Con la inmigración empieza a haber una incipiente clase media que va a empezar a entrar en la universidad. Pero con la inmigración también van a llegar las nuevas ideas que están vigentes en Europa. Va a llegar el anarquismo, va a llegar el socialismo, va a llegar el comunismo también a la Argentina. Más o menos por el 1903 a 1908 empieza a constituirse los principales centros de estudiantes. Pero por ahora los centros de estudiantes no tenían ningún tipo de participación en el gobierno de la universidad. En 1808 se crea la FUBA. ¿Qué es la FUBA? Federación Universitaria de Buenos Aires. Es la primera federación estudiantil que nuclea los centros de estudiantes de las distintas facultades de Buenos Aires. Por aquel entonces había nada más que 3 universidades nacionales. Era la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata. Posteriormente se crean la Universidad de Tucumán y la Universidad del Litoral.
Bueno, más o menos por 1917, esos centros de estudiantes, esas organizaciones estudiantiles, se van a nuclear en una organización de carácter nacional que es la FUA, Federación Universitaria Argentina. En 1916 se dicta, bueno, en 1814 se dicta la Ley San Peña, cambia el régimen electoral. En 1916 se van a elecciones y el último presidente de la generación del 80 pierde, la que es Victorino de la Plaza, pierde las elecciones y sube al poder Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen no forma parte de la generación del 80, no forma parte del PAN, no forma parte de esa clase oligárquica que controlaba todas las políticas y todas las universidades. Bueno, en ese momento es cuando estas agrupaciones estudiantiles ven la posibilidad de empezar a participar en el gobierno de las universidades que estaba totalmente controlada por el Estado. Había en esas universidades, bueno, les recuerdo aquel manifiesto liminal con el que empecé la charla, ¿no? Esa frase que decía: acabamos de romper la última cadena en pleno siglo XX que nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Bueno, habría que decirle a Deodoro Roca que llegó tarde, porque en realidad la dominación monástica, la religión en la educación había desaparecido 40 años antes. No quedaba nada de la educación religiosa. Y monárquica muchísimo menos. Pero bueno, ¿quién controlaba la universidad? El Estado. ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era la universidad? Sí, era una universidad clasista, oligárquica y aristocrática. Y sí, obviamente que esa era la característica de la universidad. Si era la universidad de la generación del 80. En la generación del 80, a la universidad solamente iban los hijos de los estancieros, no los hijos de los peones. No tenía participación la mujer, seguramente le van a decir. Y sí, por supuesto, había muy pocas mujeres. Las mujeres prácticamente ni iban a la universidad. Pero era lógico, las mujeres en esa época ni siquiera votaban. Y van a necesitarse 3 décadas para que la mujer alcance el derecho a voto. O sea, imagínense cómo era la universidad en esa época. Bueno, ¿cuál va a ser el estallido que se va a producir? Ya el poder monolítico de la generación del 80 no estaba, ya no. Gobernaba otro gobierno, mucho más aperturista, y resulta que en Córdoba, en 1918, la universidad va a hacer unos cambios en unos pensionados universitarios que tenía, y bueno, la federación, la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, que estaba afiliada a la FUA, no le gustan esos cambios, y entonces empieza una serie de protestas, una serie de actividades en contra de la universidad. La FUC no representaba a todos los estudiantes. La Universidad de Córdoba, a pesar de todos los años de las décadas del laicismo, como era la primera universidad argentina, como había sido fundada por los jesuitas, era de las universidades más conservadoras, donde se había conservado un poco la cultura tradicional. Y el alumnado se dividía, había los que estaban afiliados a la FUC, y había otro grupo de estudiantes que seguían
a Manuel Estrada, que era un defensor de la educación religiosa. Así que el estudiantado estaba dividido. Pero bueno, comienzan una serie de protestas, los universitarios empiezan a hacer huelgas activas, no permiten que los demás estudiantes entren, que se produzcan, que se den las clases. Entonces el rectorado de la Universidad de Córdoba decide suspender las clases por tiempo indeterminado. Entonces la FU, que está asociada a la FUA, empieza a nacionalizar el problema. Ese problema que estaba focalizado en Córdoba, como la FU pertenecía a la FUA, empieza a nacionalizarse. Y le piden una entrevista al presidente que en ese entonces era Hipólito Yrigoyen. Y Hipólito Yrigoyen se los concede. Y le piden además que intervenga la Universidad de Córdoba. Y Hipólito Yrigoyen les concede también la intervención. Y le plantean al rectorado de la Universidad de Córdoba un cambio en los estatutos. Obviamente la Universidad de Córdoba ya tenía su estatuto, ese estatuto había sido aprobado por el Poder Ejecutivo, la Universidad de Córdoba, el rectorado lo rechaza. Entonces, los integrantes de la FUA le piden a Yrigoyen que se reforme el estatuto, que se establezca un nuevo método de elección, en donde intervengan todos los docentes, titulares y suplentes. La FUA creía que de esta manera iba a colocar a su gente, y además que se declararan vacantes desde el rector hacia todas las cátedras. Fíjense todo lo que le exige la FUA al presidente. Y el presidente acepta todo esto. Como ustedes ven acá, para dejarlo claro, este tema, este problema, no tiene nada que ver ni con la libertad de la enseñanza, ni con el saber, ni con la transmisión de conocimiento, ni con la libertad de cátedra. Este tema no es un tema de saber, este tema es un tema de poder. Lo que está en juego acá no es la libertad de enseñanza, ni la libertad de cátedra, ni la búsqueda de la verdad, ni la transmisión de conocimiento. Lo que está en juego acá es quién controla la universidad, quién maneja la universidad. Y la FUA, ese movimiento estudiantil, logra que se hagan elecciones con el sistema que ellos quieren y que se realicen los cambios en el estatuto universitario. Se realizan las elecciones y se presentan dos candidatos. Uno era... Uno era Antonio Nores y el otro era Martínez Paz. Uno tenía el apoyo de estos grupos estudiantiles, asociados a los anarquistas, a la Reforma, y el otro, Antonio Nores, tenía el apoyo de los estudiantes católicos. Se realizan las elecciones y gana Antonio Nores. O sea, gana el candidato que apoyaban los estudiantes católicos, en contra de del candidato que era Martínez Paz, que era el candidato apoyado por los centros de estudiantes afiliados a la FUA. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Federación Universitaria de Córdoba no acepta la elección, entra por la fuerza en el rectorado, rompe todo el mobiliario, los vidrios, descuelga todos los retratos de los rectores universitarios anteriores, los destruye. Muchos de esos rectores habían sido obispos, porque la universidad había sido fundada en 1612. Y no acepta la elección.
La elección que ellos mismos habían pedido con las reglas que ellos mismos habían establecido. Y no conforme con esto, le solicitan a Nores la renuncia. Nores no acepta la renuncia y empieza un largo conflicto universitario. La universidad vuelve a haber un paro universitario, no permiten la entrada, hay una suerte, hay por los meses de julio, entre julio y agosto, un montón de batallas campales, batallas, peleas entre estudiantes de los dos grupos, así que la FUA decide otra vez contactarse con el presidente Irigoyen para pedirle una nueva intervención. La intervención de la intervención. O sea, fíjense ustedes, habían pedido una intervención, la habían obtenido, habían pedido la reforma del estatuto universitario, lo habían obtenido que se modificaran las leyes de elección, lo habían obtenido y fueron a elección, perdieron y ahora querían una nueva intervención. Irigoyen no les lleva la punta. Les da larga, trata de solucionar, de encontrar alguna solución negociada. ¿Qué es lo que hace la FUC? Irrumpe en la universidad, toma la universidad, la toma, y nombra tres estudiantes, no docentes, tres estudiantes, uno de la Universidad de Derecho, otro de la Universidad de Medicina y otro de la Universidad de Ingeniería, como autoridades de la universidad. Bueno, finalmente Irigoyen está obligado a intervenir la universidad. La universidad es recuperada por la fuerza, por la autoridad. Les están por hacer juicio de sedición a todos los que irrumpieron en la universidad, pero después Irigoyen, que ya tenía problemas, imagínense, en 1919 estalla la Semana Trágica, en 1921 las revueltas patagónicas, no quería tener más problemas, entonces empieza a ceder, no se llevan a cabo los juicios por sedición y empiezan a realizarse algún tipo de reforma. La FUC le pide una reforma universitaria, un gobierno tripartito, en que establezca que el gobierno de la universidad sea un gobierno integrado por docentes, estudiantes y graduados. Esa reforma no se lleva a cabo, o sea, lo único que Irigoyen le concede es que se reformen los estatutos, que se establezca un representante estudiantil, que se establezca un porcentaje de los estudiantes en las elecciones de los docentes, pero esa reforma se lleva a cabo tibiamente y finalmente las ideas de la reforma universitaria del 18, ese gobierno tripartito entre docentes, alumnos y graduados, va a entrar en vigencia recién en los años 80. Y es la manera en que se maneja la universidad actualmente. Ahora bien, ¿qué quedó de aquella proclama que habíamos hablado al principio? Acabamos de romper la última cadena de la dominación monárquica y monástica. Esto es un discurso, no tiene nada que ver con la realidad. Monástica. La educación religiosa había sido separada, o sea, la religión y la educación la religión había sido abolida de la educación por la generación del 80. La universidad, que en la Edad Media era una corporación independiente, había pasado a estar bajo dominio del Estado. Y ahora no estaba bajo el dominio del Estado, pero estaba bajo el dominio un gobierno tripartito compuesto por docentes, estudiantes y graduados. Ahora bien, ¿de dónde sale la representación de los docentes, de los graduados?
y de las agrupaciones estudiantiles, de los partidos políticos. O sea, si ustedes ven las agrupaciones estudiantiles de la actualidad, Franja Morada es la agrupación de la Unión Cívica Radical, la JUP es la agrupación del Partido Justicialista. O sea que, ¿en qué quedó la universidad? En la Edad Media era una corporación independiente. En la generación del 80 era estaba bajo el dominio del Estado. Y ahora está bajo el dominio de un supuesto gobierno independiente tripartito que en realidad depende de los partidos políticos. O sea que, en definitiva, aquella independencia intelectual que supuestamente la iglesia totalitaria, la iglesia de la Edad Media encerraba, no, era mucho más libre que la actual. Si bien ese gobierno ahora es un gobierno ideológico. Y ese es el gobierno que tenemos hoy, de las universidades. Y termino con una anécdota. Ustedes no lo tienen presente porque es de mi época, pero en la época en donde yo iba a la universidad, en la época de Alfonsín, había un ministro que se llamaba Alconada Aramburu. En el aniversario de la reforma del 18, traza un paralelo. Dice, los dos grandes logros de la universidad en Argentina. La ley 1420 y la reforma del 18. Como ustedes ven, es el gran enemigo de esta universidad. O sea, ¿cuál era el enemigo que había que separar, que había que ladear? A Dios y a su iglesia. Bueno, nada más. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? Aprovechen ahora las cosas que le dicen en la universidad. Pepe, ¿también en el 18 de Córdoba? No, el Cordobazo es de 1968. Pero podemos decir que la reforma universitaria del 18 es un antecedente. Porque incluso en el Cordobazo se invoca la reforma universitaria. Se confunden. La verdad que Córdoba ha sido como el epicentro de muchos cambios en Argentina. No siempre para bien. Pero sí. Y el Cordobazo, que es el Cordobazo del año 69, se realiza en julio del 69 en conmemoración del primer aniversario del Mayo francés, que es una revuelta universitaria en París. Hay como una continuidad en todo esto, ¿no? En un proyecto. Bueno, nada más. Bueno, y esa es la universidad que ustedes tienen ahora.